Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más, o en este caso un mes más, al Triplano. Hoy hemos cambiado un poco el formato, hemos dado un poco el salto a esta nueva realidad audiovisual, hemos dejado de lado el anonimato de la oscuridad y la cueva solitaria de lo que vendría a ser el podcast y hemos dado el salto pues al vídeo. Es un salto arriesgado porque es la primera vez que lo hacemos y no solemos traer las cosas más guionizadas de lo normal. Y bueno, yo creo que es una experiencia, ¿no? Sí, es una experiencia bonita y además es buena para los usuarios, para que nos pongan cara. Eso es, vamos a probar, que nos conozcan y bueno, buenos días a todos. O tardes, o noches, depende Depende de de dónde dónde nos escuchen, por y supuesto. cuándo. Bueno, como Eso podéis es. ver en pantalla, estamos divididos. Nos encontramos en dos continentes separados. De hecho, tenemos un océano literal por medio. Separándonos de por medio. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo primero, perdonad si hay algún fallo a lo largo de todo el podcast. Ya os decimos que es el primer intento. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, dando el mismo nivel y manteniendo el estándar que manteníamos en lo que vendría a ser los podcasts y episodios anteriores. Y en todo caso, también tenemos una cierta latencia, una cierta diferencia entre la comunicación de este lado y el del otro lado del océano. ¿A que sí, José? Nada, yo creo que la diferencia es pequeña, así que nos vamos a entender bien. Yo creo. Perfecto. Bueno, ya sin más dilación, vamos a lo que nos interesa. Vamos al episodio de hoy. ¿Qué episodio estamos ya? Creo que hemos perdido la cuenta. Estamos en la primera temporada todavía, pero el episodio 15, 16 quizá. 16 es 16 ya. El 16. Wow. Ya llevamos un buen recorrido. El día de hoy, Llevamos ya bastante. exactamente, Sí, sí. exactamente. El día de hoy vamos a hacer una especie de resumen, compendio y análisis de todo lo que hemos visto durante estas últimas semanas y cómo se han ido desarrollando las cosas en el frente, pues que casi da origen a este podcast. Vamos a irnos directamente a la frontera entre Ucrania y Rusia y aquí los especialistas de turno junto con aquí el personaje de moderación, pues vamos a intentar dar un episodio interesante. Eso es, ese es el objetivo. A ver si os gusta. Como podéis ver, Igor lo está pasando un poco mal. Estamos un poco nerviosos todos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eso es, hay que intentarlo. Por eso es el que más nervioso está, sí. Exactamente. Así que nada, vamos a empezar con ello. Lo dicho, bienvenidos una semana más al Triplano. Bueno, después de toda esta introducción que ha sido más larga de lo normal, queremos daros la bienvenida a este nuevo episodio y el día de hoy, como ya hemos introducido, vamos a referirnos concretamente a el desarrollo de los acontecimientos en la frontera entre Ucrania y Rusia, el frente actual y cómo se está desarrollando todo lo que vendría a ser estos nuevos niveles de amenaza, ¿no, compañeros? Bueno, ¿quién quiere empezar a analizar un poco la situación? No me importa ser yo, si queréis. Yo os paso el testigo. Bueno, estas últimas semanas pues ha sido una locura, ¿no? Hemos visto cómo Ucrania ha logrado significativos avances militares. Para los que no estáis viendo, tenemos aquí delante un mapa de Ucrania con la guerra y podemos ver un poco cómo avanza el frente, ¿no? Ujú. Entonces, en la zona de Kherson, perdón, ha recuperado Ucrania bastante territorio y en la zona tanto de Lugansk como Donbass también ha habido pequeños avances, aunque Rusia también ha intentado en los últimos días, es cierto, dar la contrapartida, pero es verdad que en líneas generales Ucrania está recuperando territorio y eso no se puede negar, porque eso es ver un mapa y la situación ocupada y no. Y cuando tú miras las diferencias de hace un mes, pues está claro que hay menos país ocupado por Rusia. Por otro lado, estamos viendo como Moscú está jugando la baza del arma nuclear, aunque bueno, yo no diría que es muy seria, sino que, bueno, como están perdiendo la guerra en el frente, están intentando desviar la atención de alguna forma, primero con bombardeos a civiles, que tienen la intención de atemorizar y de cortar los suministros eléctricos, de agua, de gas y de todas las líneas vitales, ¿no?, que tienen los ucranianos para sobrevivir. Y por otro lado, la amenaza siempre de una bomba nuclear, que bueno, yo según he leído en Foreign Affairs, que es una revista americana especializada, hay un 9% de posibilidades según los expertos.
A ver, no es mucho, pero bueno, 1 de cada 10 no es una opción que haya que despreciar, ¿no? Entonces yo estaría relativamente preocupado. En cualquier caso, pienso que la nuclear que se pueda usar será siempre de baja potencia y más como demostración que en una guerra abierta, aunque claro, está claro que si entramos en ese límite no sabemos dónde vamos a parar. Con respecto al gas, hemos visto también significativos avances, ¿no? de Europa en la compra de gas natural licuado. España, por ejemplo, ahora mismo no tiene espacio para tener barcos metaneros, es un progreso impresionante, la verdad. Porque en verano se hablaba de que pues íbamos a tener problemas, ¿no? Y parece que, por lo menos en lo que refiere a España, estamos bastante con las espaldas cubiertas y con la energía, gracias en parte a Estados Unidos, a un precio bastante elevado, ¿no? De mercado, pero podemos cubrirlo. Y este es un poco el resumen que yo haría de esta semana, ¿no? Ahora podremos pasar la palabra a José, que desde el otro lado del océano nos puede dar su punto de vista. Sí. Sí, lo que has dicho de los avances que ha realizado Ucrania en ambos frentes, ¿no? Tanto en el principal y el secundario, que eso es un poco debatible, ¿no? De decir dónde está el objetivo principal, ¿no? De esta campaña que iniciaron sí, a principios de septiembre, el ejército ucraniano, aunque hay mucha gente que observa o señala que el empuje pues debería seguir siendo por el sur, ¿no? Que al final es cortar lo que es Crimea. Bueno, ya hemos visto cómo de una manera un poco simbólica se atentó, ¿no? Hace unas semanas contra el puente que unía la península, ¿no? Con la parte continental, podríamos decir, de Rusia, en el estrecho de Kerch. Ahí estamos viendo que en parte no sabemos si desde los mandos ucranianos, pero es verdad que igual tienen aquí a largo plazo como objetivo pues preparar un posible asalto a Crimea, ¿no? Que bueno, ya sabemos que es uno de las líneas rojas que ha propuesto, que se entiende, ¿no? Que ha delimitado Putin en su guerra, ¿no? Que es algo que no puede permitir, que no puede permitirse perder. Y ahí es un poco lo que has comentado tú, Dani, que está empezando ahí a asomarse la carta de la amenaza nuclear, ¿no? Que, que es difícil entender cómo la quiere usar Rusia, ¿no? Se entiende que, bueno, Rusia tiene el arsenal más potente de armas nucleares del mundo, que tiene, bueno, durante la Guerra Fría llegó a tener casi el doble o el triple que Estados Unidos, ahora creo, según las estimaciones, creo que tiene más o menos las mismas armas nucleares, igual algo por Bueno, Compañero, José, creo que se hemos te ha perdido cortado. la conexión momentáneamente. Bueno, no Se- pasa nada. Se nos ha ido un poco. Esto es normal. Estamos Vale. probando y al final es... No, y al Es fin lo de suyo, cuentas ¿no? son las grabaciones del directo. Sí, quería hablar también yo sobre otros elementos. la imagen sobre el audio se escucha bien, ¿eh? Sí, pero que es que se te ha cortado, José. No sé No si pasa puedes nada. retomar el hilo. Amigo. ¿Por dónde se me ha cortado? Se te ha cortado concretamente cuando hablabas un poco de la situación de cómo Rusia podía utilizar esta amenaza. ¿Es una posibilidad real? ¿Es una posibilidad? ¿Es más un planteamiento táctico? Sí, pues mira, ahora que sacar la palabra táctico, se podría, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que ahora mismo tenemos dos tipos de armamento nuclear, ¿no? El estratégico y el táctico, que básicamente es su uso, pero es derivado de la potencia que tiene este arma, ¿no? Sí. En este caso esta ojiva, ¿no? Y pues históricamente, desde que se creó la bomba nuclear en los años 40, pues tuvo un claro, ¿cómo decirlo?, consideración estratégica. Era básicamente el arma para poner punto y final a la guerra, ¿no? Vimos que supuso eso en Japón, ¿no? Cuando Estados Unidos lanzó la bomba porque había hecho unas estimaciones de lo que le iba a costar realizar el asalto en términos de armas, y iba a ser 2 años más de guerra, no sé cuántos miles de muertos, entonces dijeron, va, lanzamos 2 bombas nucleares y se acaba la guerra. Dicho y hecho, en 2 meses se acabó la guerra. O sea, le salió bien. Hay que recordar que es la única vez en la historia que se usa el arma nuclear. En ningún otro conflicto se ha usado las armas nucleares. Es verdad que ha habido, a lo largo de la Guerra Fría, pues hay que entender un poco cómo ha funcionado la política de la disuasión nuclear, ¿no? Que básicamente ha tenido ese objetivo, disuadir nuclearmente. Es decir, yo aquí tengo el palo más grande o el palo más gordo, pues como me pinches, te va a caer este palo bien gordo, te va a caer en la cabeza. Ahora estamos viendo que hay otro tipo de palos más pequeños, que son las armas tácticas,
que se podrían utilizar incluso aun cuando hay un conflicto convencional, ¿no? Pues este es el caso que podríamos estar viendo en Ucrania, la posibilidad de armas tácticas. Me encanta la capacidad de reconducir arma táctica estratégica y arma nuclear táctica y estratégica a concepto de palos. De verdad que me ha encantado, ¿eh? Sí, Buena metáfora, sí. en este caso es así, porque es básicamente la capacidad que tiene de destrucción, ¿no? Sí. Bueno, y hay cosas más interesantes, ¿no? De cómo se dividen los ejércitos a raíz de esto, porque tienen que estar preparados, ¿no? Para un caso de guerra nuclear, ¿no? Que es diferente a lo que es la guerra convencional. Si te parece, eso lo dejamos un poquito para más adelante, antes de entrar un poco ya en lo que vendría a ser la amenaza existente como tal. Sí que me gustaría andar un poco, deshacer un poco los pasos que hemos dado y hablar un poco de la situación, el contexto un poco genérico, porque igual algún espectador pues dice, ahí va, estos igual se han adelantado un poco, no vamos a entrar tanto en dinámica nuclear todavía, Sí. sino un poco, lo que te digo, reconducir un poco la temática a lo que vendría a ser el contexto un poco general en el que nos encontramos y luego ya a partir de esto desarrollar un poquito ya más en profundidad el tema nuclear. Claro, claro. Vale, no sé si Igor quería añadir alguna cosilla. No, y era Sí, porque... poco más que ayer, vaya, y me gustaría... A mí me gustaría decir alguna cosa, pero Sí, bueno, sí. tienes tú la palabra, no te preocupes. No, habla tú. Pues es que en la primera intervención me he dejado cosas bastante importantes, ¿no? Dispara. Por ejemplo, la intención de Bielorrusia de entrar en el conflicto, ¿no? No lo hemos comentado, pero es importante, ¿no? Está habiendo aglomeraciones de soldados rusos en la frontera y Lukashenko está amenazando con entrar, está jugando la carta. A ver, desde el primer día es un activo en la guerra, pero digamos que no lo ha declarado, ¿no? Entonces... Un dato, solo por curiosidad. Porque, por ejemplo, yo en este caso voy a jugar la carta del espectador que oye por primera vez ciertos nombres, ciertos conceptos, ¿vale? ¿Quién sería Lukashenko? Sería el dictador de Bielorrusia. Hay que tener en cuenta que en Bielorrusia una cosa es el Estado y otra cosa es la gente que de hecho tienen revueltas contra él, principalmente las mujeres. Entonces hay que diferenciar mucho y no hablar de los bielorrusos como un pueblo que quiere la dictadura porque no es verdad. Vale, me ha parecido oír desde el otro lado del océano un repiqueteo leve cuando hemos dicho dictadura. ¿Ha sido así? Confírmemelo, compañero. No, a ver, yo no soy partidario, no, o sea, yo no comparto el régimen de Lukashenko, pero es que de momento es presidente, ¿no? Presidente de Bielorrusia, dictador ya se verá. Ahora, A mí me gustaría... Sí puede ser, pero... A mí es que me gustaría añadir que Alexander Lukashenko incluso se ha denominado a sí mismo como el último dictador de Europa y lo dice bastante orgulloso. O sea, creo que ya es significativo que él mismo se denomine como tal. Bueno, Y también un importante dato, Pues mira. es el primer y de momento único presidente de la República de Bielorrusia desde el año 1991, lo cual también es un poquito Mira, eso es sospechoso. nada, pequeñas notas de... firmas de concepto, Sí. pequeñas rúbricas. Pero bueno, todo como... Estoy viendo aquí que los compañeros también... Claro, estamos todavía acostumbrados a la dinámica del podcast, que normalmente para distribuir los turnos estamos con la de mano arriba, mano abajo, mano arriba, mano abajo. Claro, ahora un poco la dinámica del vídeo cambia. Y les veo aquí en riña constante, en plan de, me has interrumpido, me has quitado el dato. Que además, pues, es una dinámica que también entretiene y que muchas veces lo comentamos fuera de cámara, que enriquece un poco el debate, pero como no se puede percibir con un micrófono únicamente, sino que se tiene que sumar con lo que vendría a ser el vídeo, pues se pierde un poco la esencia. Pero bueno, que no me enrollo. Antes yo estaba en medio, ahora no puedo estar entre esas dos aguas. Tranquilo, José. No te preocupes que en cualquier momento te mandamos el triplano de vuelta y te vuelves a poner en medio, no te preocupes. Eso es. Bueno, retomando el hilo. ¿En qué nos habíamos quedado? Datos. Nos habíamos quedado en Bielorrusia y también otro factor importantísimo, los ataques a infraestructuras, como lo que pasó en el Nord Stream, las dos fugas. Y bueno, yo personalmente no sé quién ha sido, entonces no puedo decir un país que ha sido. Se ha hablado de Rusia, de Estados Unidos, incluso de Polonia. O sea, que quiero decir, hay muchas posibilidades abiertas y yo no me veo en la capacidad de decir quién ha sido y creo que nadie lo sabe. Se ha habido muchos ataques diciendo que ha sido Rusia y muchos diciendo que ha sido Estados Unidos, pero ha habido cero pruebas encima de la mesa. Entonces yo solamente pienso que es una época donde las infraestructuras y los gasoductos están en peligro y tienen que defenderlos como si fueran básicamente piezas básicas, ¿no? de la economía y de nuestra sociedad. Vale. Pues mira, propongo un esquema para empezar a desarrollar todo lo que vendría a ser el concepto. Hemos hablado de infraestructuras. Podemos hablar de lo que vendría a ser las movilizaciones que está habiendo dentro
de lo que vendría a ser Ucrania y fuera. Podemos incluso hablar de la... No sé si se le denominaría extracción, porque depende de la perspectiva desde la que se mire. El bando ucraniano está aludiendo a lo que vendría a ser la salida de las familias de determinados municipios, que si no me equivoco creo que era de Gerson, ¿puede ser? Evacuación, sí. Sí, que Sí, evacuación. unas partes lo denominan evacuación y otras partes lo denominan deportación incluso. O sea, Sí. podemos hablar, si queréis, lo podemos localizar en tópicos, temáticas, y a partir de ahí podemos ya abordar todo, entenderlo como un todo conjunto y ya pasamos a lo que vendría a ser la amenaza bélica que se cierne sobre Europa y sobre el mundo partiendo de esos datos. ¿Os parece bien? Perfecto. ¿Perfecto? Yo creo que a los espectadores también les va a venir bien para más o menos organizar ideas. ¿Perfecto? Sí, sí. Sí. Comunicado Sí. con el otro extremo del océano. Sí. Corto y cambio. Vale. Perfecto. Bueno, pues hemos hablado de infraestructuras. Eso es. muy ¿Algún importante. dato más? Pues que yo creo que no va a ser la única. Va a haber muchas más. Ya está habiendo, por ejemplo, en Alemania sabotajes a trenes y a líneas de buses, que son sospechosos, cuanto menos, y va a haber bastantes ataques a gasoductos, a oleoductos y a todo lo que sea relacionado con la energía, ¿no? Al final es lógico, nos estamos jugando el futuro en ese sentido. El corresponsal ucraniano, ¿algo que decir? Hombre, y también, aludiendo a infraestructura, también los ataques que lleva haciendo Rusia durante estas 2 semanas a la estructura eléctrica y energética ucraniana. Solo para daros un dato de de repercusiones que han sido bestiales en eso, es que ciudades como Kiev o como Leópolis, es que para la noche están prácticamente apagadas. O sea, lo único que funciona es la luz de los semáforos y poco más. O sea, de hecho, ya el propio gobierno ucraniano está promoviendo como una suerte de racionamiento de luz energético desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, que se ruega a los ciudadanos de limitar el uso, porque se prevé un invierno muy complicado y los ataques de Rusia a la infraestructura eléctrica han sido, vamos, bestiales, en apenas 2 semanas. ¿Algo que comentar desde el extremo opuesto? No, vi en internet alguien que se refería como el Blitz, que fue como el día en la guerra de Inglaterra, Hitler envió como 1000 bombarderos a bombardear Inglaterra. Pues esto fue como un poco que Putin ha hecho lo mismo, pero con los misiles, ¿no? Ha sido como que fue a raíz del bombardeo, o sea, del atentado al puente. Creo que a partir de entonces inició una campaña de unos 3 días, ¿no? Que estuvo lanzando bastantes misiles, ¿no? Contra las infraestructuras civiles. Pero no deja de ser algo normal. O sea, al final la infraestructura es, por así decirlo, el esqueleto de un país, de un estado. Entonces, mucha gente señala que es algo que debería haber hecho Rusia desde el minuto 1 de la guerra, ¿no? Haber bombardeado carreteras, puentes, presas, centrales eléctricas, porque al final eso crea el caos, ¿no? Estados Unidos hizo eso durante 2 semanas o 10 días cuando invadió Irak, ¿no? En el 90, en el 91. Eso también. Hizo eso durante los 2 primeros días. Ujú. Ujú. Mira, antes de comenzar a seguir dando datos, ¿sabes lo que vendría muy bien? Recordar a los espectadores que pueden seguirnos en @el triplano podcast en Twitter y poder ver este tipo de vídeos, porque nosotros también publicamos este tipo de vídeos, sobre todo y al hilo de hablar de los misiles. Esta tarde hemos colgado un pequeño vídeo corto en el cual se veía cómo las defensas ucranianas impactaban contra un proyectil ruso, si no me equivoco. Sí, de hecho era un vídeo de cómo 2 drones, uno ucraniano y otro ruso, se están combatiendo en el aire. O sea, es un vídeo, la verdad es que bastante impactante y curioso, cuanto menos. Y además nos permite No, saber sí. y nos permite conocer la realidad que están experimentando los civiles. Así que, pequeña pausa de publicidad para decirles a nuestros espectadores que no olviden seguirnos en nuestras redes, tanto en Twitter como en Instagram, @el triplano podcast. Continuamos, ¿en qué me había quedado? Hay que tener en cuenta también el papel de los drones iraníes, ¿no? Que está habiendo en esta guerra. Son kamikazes, ¿no? Estamos viendo que Ucrania tiene buenos sistemas de defensa y los tiene que mejorar todavía más, pero el 15% solamente de los drones hasta el momento ha alcanzado objetivo, pero han matado a varias personas totalmente inocentes, porque estamos hablando de objetivos totalmente civiles, totalmente aleatorios. Me gusta, población. ¿Cómo nos está impactando esto a la población? Siguiente tópico. Que además lo hemos abordado muchas veces, desde que comenzó el conflicto, cómo la población estaba siendo víctima directa de todas estas acciones, tanto de un bando como de otro en este caso. Me interesa sobre todo el tema de los drones, porque no sé si os acordáis que
cuando comenzaron, bueno, a ver, nosotros no es que tengamos muchos años a las espaldas, pero cuando comenzaron todos estos conflictos, cuando se empezaron a mediatizar los conflictos, si no me equivoco, con los drones, con muchas comillas, los Predator, los que son no tripulados estadounidenses, cuando se comenzó la utilización de los drones para eliminar objetivos tácticos, en aquel momento se hacía referencia a que era tecnología de última generación y hemos visto cómo en lo que vendría a ser la tecnología ha avanzado tanto, a pasos tan agigantados, que hemos pasado de utilizar drones que tienen que volar a una alta, a una gran altitud o en todo caso por debajo del radar, y ahora estamos hablando de drones utilitarios, es decir, de drones que pueden estar modificados por parte de de la propia población incluso. Ya está, un avance impresionante, ¿no? Y con respecto a lo que decía José del Blitz, yo pondría aquí un disclaimer, ¿no? Yo no creo que sea el Blitz porque yo creo que Rusia nunca tiene la intención de destruir una ciudad entera, como sí, por ejemplo, ha hecho en Siria, en Alepo, ¿no? Yo creo que el objetivo no es destruir Kiev entero, es avisar con que nunca se va a ir. Pero el Blitz, realmente el objetivo era arrasar a fuego y tierra a Londres, ¿no? Yo he visto esa comparación, de hecho yo la puse en mi Twitter personal, ¿no? Pero creo que es exagerada y ya puse esa reflexión yo. Me parece exagerada. Yo discrepo Sí, contigo. pero me refiero porque es que hay mucha gente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen dijo que era como que se estaba atentando directamente con los civiles, ¿no? O sea, hay mucha gente aquí en la Unión Europea que lo está viendo así, que es como un ataque contra los civiles. Como ha dicho Igor, que es que se le está negando bueno, se acerca el invierno ahí y en Ucrania yo no quiero saber cómo es, pero seguramente no sean 5 grados en invierno, serán menos no sé cuántos. Entonces, la población civil indirectamente va a ser la que va a sufrir esas consecuencias, ¿no? Igor, Normalmente suelen hacer menos 15 grados, así respondiendo a tu pregunta. Joder. Y con respecto a lo que decías tú, Dani, yo personalmente discrepo con eso. O sea, tenemos ejemplos más claros de Mariupol, que bueno, es una ciudad totalmente arrasada. Y incluso estamos viendo ahora imágenes de justo de un punto donde está avanzando la Rusia, que es Bakhmut. Estamos viendo que hay un entramado de trincheras que es a lo puro Primera Guerra Mundial y la ciudad que es bombardeada constantemente cada día. O sea, Sí, pero yo me refería a Kiev. Es cierto que en Mariupol es porque Rusia considera que estaba lleno de nazis y por eso tiene el símbolo de... Para ellos es un símbolo derrotar al batallón Azov en Mariupol. Para Rusia es un símbolo, no puede perder esa ciudad. O sea, para ellos es la joya, la corona, digamos, de esta operación, una de las más importantes. Vamos, ellos mismos lo han reconocido. yo casi que Sí, también me gustaría abordar en este punto, ¿sabes? Porque quizá, no sé, siempre me gusta recordar los primeros compases del conflicto, cuando empezábamos a conocer cómo se iban sucediendo las realidades en el frente, cuando comenzábamos a ver los famosos, ¿cómo se llamaban? ¿Qué denominación tenían? Que eran puentes o eran pasos para la extracción de civiles, no me sale el nombre concreto. Sí, sé lo que dices. sí, pero corredores no- Los humanitarios. corredores humanitarios, exactamente. Cuando comenzaban a consolidarse los corredores humanitarios y veían cómo estos corredores humanitarios que estaban precisamente en la tierra de nadie, el No Man's Land, y veían que el fuego cruzado entre los dos bandos podían impactar directamente en estos corredores. Y aún así, cuando en teoría tenían que ser corredores seguros para la salida de la población, veíamos cómo la propia población se veía en medio de un fuego cruzado dentro de los propios núcleos urbanos. Y que además respondían también a objetivos políticos, por ejemplo. Cada bando pues intentaba tirar a los civiles no al lugar más seguro, sino a su territorio. Que es lo mismo que está pasando ahora mismo con el tema de las evacuaciones. Yo no lo llamaría evacuación, lo llamaría deportación. Evacuación me parece una falta de respeto, porque creo que esas tierras son ucranianas en base al derecho internacional. Llamarla evacuación es comprar el lenguaje ruso. No estoy nada de acuerdo con eso. Sí. De hecho, lo he leído. No solo experto, que por el derecho internacional. Sí, es No que solo igual... por el derecho internacional, sino es que la gente ahí se siente. Vamos, yo ya no entro en Donetsk, en Kharkov siquiera, pero en Kherson, joder, es que esa gente, vamos, tiene que sentirse 100% ucraniano. O sea, cuando les dice las autoridades, bueno, no sé cómo está ahora mismo distribuido, porque no sé si está distribuido como distrito militar o como una provincia ahora mismo. O sea, las que se han anexionado guiño, en Rusia de manera legal, ¿no? De manera democrática. Claro que tenemos... Cuando ve que que las autoridades rusas dicen, ¿cómo decirlo? Recomendamos que la población civil sea evacuada. Y es como, pero si vosotros sois los que habéis venido aquí con la guerra, ¿no? Curioso que sea luego como se vean los salvadores a ellos mismos también.
Claro, Ahora sí. Perdona por... Sí, que tenía que recordar a los oyentes, ¿no? También que ha habido una anexión de 4 regiones, ¿no? Por parte de Rusia, Donbass, no, perdón, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, de la noche a la mañana con unos referéndum sin autorización de la ONU y que solamente han vigilado los propios rusos, unos porcentajes que a veces no sumaban ni el 100% y unos datos que no cuadraban en absoluto según los expertos. Entonces, bueno, que no tienen credibilidad internacional ninguna, por supuesto, apoyan 5 países esta operación de Rusia y algunos se han abstenido, pero bueno, en realidad apoyo directo son 5 países y entonces pues hay que tener en cuenta que eso no vale para nada. Entonces no se puede comparar tampoco ese lenguaje de que son provincias rusas. Con Crimea yo tendría más por el tema de si la población quiere o no, porque yo eso lo tengo muy en base, pero en Gerson ninguna duda. Hemos hablado de infraestructura. Hemos hablado de población. Yo creo que lo siguiente que tenemos que tratar, ya que hemos hablado de infraestructura y población, yo creo que sería un híbrido entre ambas. Hemos hablado de infraestructura más o menos de servicio. Y hemos hablado de cómo esto ha afectado a la población de manera directa e indirecta también. Con, por ejemplo, el tema de los distintos municipios que se han visto afectados por los bombardeos y por la guerra. Creo que sería conveniente ahora hablar de cómo todo esto se ha visto reconducido o se ha visto modificado, cómo el actuar de cada bando se ha visto modificado por el tema de lo del puente. Me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que ha sido el punto de inflexión. Ha habido un cambio rotundo, no de posicionamiento, porque los posicionamientos se han mantenido de ambas partes. Pero, por ejemplo, sí que podemos ver cómo en determinados puntos sí que ha habido esa modificación, esa intensificación de los combates. Y también la respuesta que ha tenido cada bando. No sé si queréis comentar algún apartado concreto para empezar, vaya, por abrir el melón. Yo considero que el punto de inflexión, o sea, ya viene antes de esto. Yo creo que viene también de un tema que nos hemos olvidado por comentar aquí. Y es súper importante, es la movilización en Rusia. O sea, ahí es cuando la movilización en Rusia, o sea, que fue el día 21 de septiembre, pues justo hace un mes, pues es que es donde la gente de ahí ya se dio cuenta que lo que hay no es una operación militar especial, sino que lo que es una guerra. Y ya claro, ya por el propio ataque al puente de Crimea, es que ya los propios medios de comunicación rusos ya lo podían ocultar. Y ahí pues ya la gente ya se defendió, pues eso, la bombilla diciendo que, ojo, es que estamos en una guerra. Y bueno, repercusiones, pues bueno, la que hemos dicho, o sea, Rusia pues evidentemente eso, la toma, hay gente que dice que los ataques a la infraestructura ucraniana, energética ucraniana, es una represalia por el puente. Otros dicen que no, porque está muy bien ideada y cuanto menos se puede dudar si eso es una excusa o ya estaba ideado de antes. Pero bueno, sí, estamos viendo eso, que la guerra pues está recrudeciendo y estamos viendo que eso, lo que hemos comentado al principio, que la amenaza nuclear pues es pequeña, pero está ahí. Y ya solo con eso hay que tener mucha cautela. Exacto. Se está hablando estos días también de una posible operación, no sé si supongo que por parte de Rusia, de volar la presa de Zaporilla, que sería una auténtica barbaridad. ¿Volar la presa? Esta mañana, sí, han minado el campo ya y están preparando un volado de esa presa y están culpando a los ucranianos a su vez diciendo que ellos la quieren volar. Se están culpando mutuamente. Bueno, sería una auténtica catástrofe impresionante, ¿no? O sea, es una presa, no nos podemos imaginar, más grande que La Rioja probablemente, si vemos en el mapa. Son kilómetros y kilómetros de agua acumulada entre Zaporilla, que recordemos que hay una central nuclear, además. Vamos a mezclar dos cosas que, bueno, imagínate central más presa. A mí me gustaría comentar que, bueno, que no es Zaporilla, sino que es de Nova Kakhovka. Y la importancia bueno, sí, evidentemente lo que ha comentado Dani, o sea, estos días de Volodymyr Zelensky pues está diciendo a toda la comunidad internacional que supuestamente se ha minado la presa, y la importancia de dicha presa, si se vuela, es que las consecuencias serían básicamente que el río Dnipro, que atraviesa Ucrania de un lado a otro, pues es que básicamente pues muchísimas ciudades que están en la orilla pues quedarían totalmente inundadas. Y una cosa muy importante que no tienen en cuenta la gente es que el agua que llega a Crimea depende directamente de esa presa. Por lo cual, habría que ver si realmente eso que supuestamente está haciendo Rusia, minando la presa, si eso es realmente un farol o es una amenaza. Yo considero que es un farol, porque teniendo en cuenta que eso afecta totalmente a Crimea
y Crimea para Rusia es como el punto rojo, o sea, el punto que no se puede tocar, no sé hasta qué punto les merece la pena. Hombre, a ver, estamos viendo cómo se pretende afectar directamente a un servicio indispensable. Que es que, a ver, a mí muchas veces me recuerdan este tipo de estrategias aquellas de desgaste directo de la población y de, bueno, son estrategias de serie de cortar los servicios de aprovisionamiento. Bueno, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de esto a las presas de la Guerra Civil Española, Ujú. como Franco ganó la batalla del Ebro, ¿no? Inundando todo y dejando sin recursos e incluso matando a personas, ¿no? En las orillas de los ríos. Esto, bueno, imaginemos que explota una presa así. Es que la catástrofe humanitaria no me la imagino. Puede haber miles de muertos perfectamente, sobre todo si es súbito y no están preparados ni hay desalojos. Ujú. A ver, la batalla del Ebro. La batalla del Ebro yo creo que es una cuestión aparte que se podría hablar solamente de la batalla del Ebro largo y tendido. No, por supuesto, yo encantado, pero estamos en otro tema. Sí, no, 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 no. Dime, José, que te veo con ganas. Nada, que lo de las atacar presas es algo que lleva existiendo, yo qué sé, desde la Edad Media, o sea, me refiero, es que es algo normal. Por así decirlo, es que nos centramos mucho en ver en, ¿cómo decirlo? Hay ciertos, como que nuestro cerebro, nosotros no somos de los 90 nosotros, entonces no hemos nacido como en el fin de la historia, ¿no? Ya no existía el bloque comunista, los alemanes nos quedaban cosas de atrás, o sea, es como que no había ningún malo, entonces creímos que todo el mundo era bueno. Entonces ver estas cosas, quizá que hay como límites que todavía nuestra cabeza no es capaz de ver que se pueden atacar, ¿no? Por ejemplo, la población civil, que decimos que sí, esto es irse contra el derecho humanitario o en contra de los derechos humanos, pero es que al final es la guerra que es, ¿cómo decirlo? Si es que es algo lo más, un estado natural del hombre, por así decirlo. Ujú. Pero sí, hay cosas que tenemos que, ya lo ha dicho, bueno, Borrell, ¿no? Ha dicho, Josep Borrell ha dicho, esto es una guerra convencional, esto no es ni unos golpes terroristas aislados en una parte del territorio o una insurgencia que está en una selva o en una montaña, no, no, esto es una guerra convencional, ¿no? Al final es ejército contra ejército en un terreno, pues, más o menos amplio, ¿no? Miles de kilómetros, bueno, cientos de kilómetros y ciudades de entre medio y lógicamente ciudades que hay población civil, pues este tipo de cosas se van a ver afectadas. Y hablando de eso, no sé si queréis comentar alguna cosilla Yo más. quería comentar una cosa al hilo de que hemos comentado de la presa Sí. y lo que ha comentado Dani de la batalla de Ebro y así. Es que además, bueno, evidentemente yo al menos poniendo en duda que vaya a haber algún ataque hacia la presa. Sí. También la importancia, en este caso, militar que ello tiene. Es que recordemos que la evacuación de los civiles de Gerson también lo está realizando Rusia, evidentemente, evacuando primero a las autoridades y a los militares. O sea, ya se está diciendo que Gerson va a ser tomada en 2 semanas, por ahí. O sea, ya están preparando el terreno. Claro, ¿cuál es el problema que tiene Ucrania? Que tiene que cruzar el río, con unos puentes que ya están bastante dañados, pero bueno, quiero decir, los medios están ahí para cruzarlos. Rusia ahora mismo, para romper esta dinámica de recuperar el territorio ucraniano, por parte de Ucrania, pues lo que quiere básicamente es ralentizarlo al máximo, Sí. frenarlo. Y claro, pues inundando la orilla al máximo, pues estás creando muchas más dificultades para ello. Hay que tener en cuenta la Rasputitsa, ¿no? Que es un barro, ¿no? Que se genera en esas regiones que puede parar el frente prácticamente al completo, ¿no? Porque los caminos y las carreteras se van a volver intransitables, ¿no? Y hay que tener en cuenta el margen que tenga Ucrania para seguir esta contraofensiva antes de que ese fenómeno meteorológico lo ralentice todo, y queda muy poco, porque ese fenómeno suele ser en noviembre, ¿no? Por lo que he leído, entonces queda bastante poco. Tenemos que tener en cuenta en ese sentido que las temperaturas ya, por ejemplo, en la zona de Donetsk, pues es que ya rondan los 10 grados. Quiero decir, no es invierno, pero ya para noviembre ya estamos con las primeras nevadas. Entiendo. Hay que tener también en cuenta que Rusia ha puesto a un general, Surovikiev, creo que se llama. Surovikin. Sí, Surovikiev, que es... Surovikin. Surovikiev, eso es. Perdón por mi pronunciación, no soy experto en ruso, pero bueno. Que aprende ruso, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, sí, pero... Resulta que es un general que estuvo en la guerra de Siria con operaciones en Alepo, con bombardeos directamente a la ciudad. No voy a entrar a valorar su faceta humanitaria, pero voy a decir que pues, se le ve que tiene más cerebro que los anteriores y que es sin piedad y que dice las cosas
pues más como son en vez de tanta propaganda, ¿no? Y ha reconocido que la guerra es difícil y que va a tomar decisiones muy difíciles en el frente, ¿no? Entonces veremos, pero ellos mismos ya están diciendo que en Gerson la cosa está complicada y bueno, quizás solo la Rasputitsa les pueda salvar de esto, la verdad. No sé si José quiere hacer alguna apreciación más. No sé si quiere sacar algún símil con el invierno ruso. No, que me parece muy interesante lo que ha hecho Dani respecto al general este. Sí. Pero no hay, o sea, no tenemos que olvidar que Gerson está al otro lado, ¿no? Del río Dnieper, ¿sabes? O sea, es un... Claro. Sí, Ujú. pero... Es como... ¿Sí? Sí, o sea, es como... Que yo creo que tiene más dificultad de Rusia de llevar ahí su logística que Ucrania. Entonces yo creo que ahí Ucrania tiene un punto muy a su favor para hacerse con el control de Gerson. Pero ¿cómo pasaría en el río, no? Porque los puentes están bastante derribados ahora mismo. Claro, a eso me refería yo, que evidentemente, o sea, ahora mismo la logística rusa hacia Gerson, hacia el otro lado del río Dniepro, está muy dañado. De hecho, lo ha reconocido el propio general, como ha dicho Dani. Y ya están preparando la evacuación, porque es que todo lo contrario es correr riesgo de que se hablan de una cifra de 10.000 soldados rusos Ujú. que corren el riesgo de acabar sin suministros y ser rodeados por las tropas ucranianas. O sea, imaginad el botín de prisioneros de guerra y el botín propagandístico que yo tendría. Más la humillación en Rusia, evidentemente. Y yo estoy diciendo, el uso de la presa, si es que se va a pasar, que yo lo pongo en duda, pero puede pasar, como un obstáculo a que Ucrania lo tenga más complicado para cruzar el río. Porque si no cruza el río por Gerson, la única vía sería ir por el sur. Por lo cual Rusia ahí podría prepararse mucho mejor para defender la zona, quiero decir. Y yo tengo una pregunta, porque hasta ahora hemos hablado del territorio ucraniano. Pero yo creo que también es necesario que la gente conozca que es que en todo conflicto hay dos caras. Hemos hablado del conflicto ucraniano, sí, desde la perspectiva ucraniana, desde el propio territorio. Pero ahora mi pregunta es, vamos a irnos para el otro lado del frente, vámonos a ir hacia Moscú. ¿Qué está pasando en Moscú? Porque en Moscú la cosa no está tranquila, como quien dice. A la vista está las críticas y los comentarios que han salido a raíz del... es que no sé la denominación que tiene, pero era una celebración concreta que parecía más un macrofestival. No sé si os recordáis aquel evento multitudinario en la Plaza Roja de Sí. Moscú. Sí, te estás refiriendo creo al discurso que tuvo Putin el día en el que se anexionaron las 4 regiones. Exacto, Correcto, sí. Y bueno, a ver, ¿qué está pasando en Moscú? A ver, un buen cambio que se puede ver en cuanto a eso es mirando la propia televisión rusa, que depende del gobierno, muy importante. Porque depende del gobierno y ya se está diciendo, bueno, ya se está, en primer lugar, ha habido un cambio de paradigma en cuanto a la propaganda. Ya se está diciendo que esto no es una guerra contra Ucrania, se está diciendo que es una guerra contra la OTAN, directamente. Evidentemente así justificando pues, las dificultades de frente. Y claro, lo que se ha comentado anteriormente, la movilización. Es que claro, ya no nos encontramos a gente del Cáucaso y del lejano oriente ruso que está yendo a la guerra por un par de peras, si es que sobrevive. Es que están mandando ya gente a San Petersburgo y Moscú. No en grandes cantidades, pero se están mandando. Y es imposible hasta un cierto momento pues ya ocultar las muertes. Y además, si no me equivoco, también en nuestras redes sociales hicimos públicos algunos de los vídeos en los cuales se veía a las propias personas rusas, a los propios... pues es que eran ciudadanos que les convocaban a filas y que las propias personas preguntaban ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que ir si en verdad yo no quiero ir? Y además había ciertos problemas porque era un actuar casi impositivo. Era o vas... Claro. O prepárate para lo que te viene. Sí. Y no era precisamente un prepárate para lo que te viene, es vete a casa tranquilamente a disfrutar de tu familia y a descansar. No. Es que me recuerda. A ver, igual quizás es una analogía pues bastante llevada al extremo. Dila. Claro. Pero es. A ver si tienes narices de abandonar el frente, pero con un tiro en la nuca. La orden de Stalin, dices. No, yo creo que tanto no llega por Pero Espera, a ver. es que es lo que te he comentado antes, que son cosas que ya te digo que en nuestra mente del siglo XXI no, o sea, imagínate, es que gente como no, es que tiene nuestra edad, son chavales desde yo que sé 20, 25, 30 años que les que yo que sé, Compañero, te perdemos. que yo no sé cómo se ha creado un ruso, ¿sabes? No lo sé. No creo que sea como un español se ha creado, pero que va. Sigo aquí, ¿no? Sí, Sí, pero sí, ha habido un momento en el que te has decía que- cortado. Sí, que
que son gente que se ha creado de cierta manera el nuevo siglo, ¿no? Entonces son cosas que chocan, ¿no? Que te digan, no, ahora tú tienes que ir a coger un fusil, a morir, y claro, esta persona piensa, ¿por qué? Tengo que ir como mi abuelo, dirá, ¿sabes? O sea, son cosas que sí que le chocan a uno, y sobre todo a la población rusa, que por mucho que sean rusa, que mucha gente parece que los demoniza, ¿no? Pero al final son, lo que has dicho, ¿no? Ciudadanos, gente normal también, a ver ahí, Ujú. también de todo, ¿no? También una cosa importante a tener en cuenta, que se aprobó antes de ayer, literalmente. Bueno, estamos a 21 de octubre, por si alguien se pregunta. O sea, creo que el día 19 de octubre se aprobó perdón, sí, el estado de guerra, o ley marcial, mejor dicho, en Ujú. las cuatro provincias mencionadas, y en otras regiones que son ya territorio ruso, y también incluyendo Crimea, se ha también declarado como un estado de alerta intermedio, o sea, de preparación intermedia. O sea, es básicamente ya se han interpuesto unas medidas donde ahora mismo pues se establece la total censura, donde la policía pues básicamente es la que manda, o sea, donde los ciudadanos pues pueden ser movilizados totalmente por la fuerza, que no es como ahora, que es en principio voluntario. Ujú. Hay que tener en cuenta que esas medidas se han puesto en territorios que Rusia no controla completamente. Ujú. Por ejemplo, Zaporilla y Gerson no los controla Ujú. completamente. Y una parte de Lugansk conquistó un par de pueblos, creo que Ucrania, el otro día. Y Donetsk creo que es el único que controla totalmente. Entonces es curioso, ¿no? Que van a intentar poner una ley donde en territorio ucraniano incluso. O sea, ucraniano no por el derecho internacional, sino por el frente, ¿no? Ujú. Es curioso. Por lo menos curioso. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y además que normalmente nosotros estamos acostumbrados a que cuando afrontamos esta situación, cuando hemos hablado a lo largo de todos estos meses, siempre lo abordábamos desde la perspectiva de Europa, desde estamos siendo atacados. Pero sin embargo, actualmente, cuando estamos viendo que verdaderamente todas estas movilizaciones están afectando también a la población rusa, ahora vemos que el conflicto tiene también otra vertiente humanitaria en el otro frente. Es decir, esto era un muro antes y ahora estamos viendo como las dos partes del muro están viendo afectadas. Es un golpeo constante. Y tener en cuenta que Ucrania está atacando la región rusa de Belgorod también, que está demostrando que puede ir fuera. Ahí hay, por ejemplo, una demostración, ¿no? Que ha habido Ujú. pues un incendio en una industria, ¿no? De una ciudad de la región de Belgorod, que es vecina de Ucrania, Ujú. y está demostrando que tiene más alcance, ¿no? de armas, y que está mejorando su rango. Sí. Bueno, dime, Igor. No, que de hecho, Mm. a raíz de esto que comenta Añi, es que estos ataques a la provincia de Bilogorod pues se han vuelto prácticamente ya diarios. Y de hecho, también en la propia capital homónima de dicha región, Sí. ha habido también cortes de luz. O sea, Ucrania es como que ha respondido por esos ataques a su infraestructura eléctrica, pues es que ha respondido presuntamente, porque no es seguro, bueno, básicamente con el mismo resultado. Ujú. La cosa es, la doctrina militar rusa dice que un ataque a Rusia es un ataque a su propio territorio y puede conllevar, en el último extremo, consecuencias nucleares, ¿verdad? Estamos viendo que ya no hay un ataque a lo anexionado, que vale, que Rusia lo considera suyo, sino al propio territorio de la Federación Rusa. Veremos cómo se toman esto, ¿no? Porque al final puede llegar a un punto que des una infraestructura bastante complicada y haya por lo menos un aviso subido de tono. Si me permitís, porque yo creo que además es que ya hemos terminado de hilar con el último punto para saltar al tema de la amenaza, vamos a hacer una recopilación de tres cosillas, ¿vale? Hemos hablado de tres tópicos muy hibridados. Hemos hablado de infraestructura. Hemos visto, más que nada para que los espectadores nos sigan, ataques a infraestructuras clave en ambos territorios. Sí. Ataques directos a infraestructura de tendido eléctrico y de servicios vitales como es el tema potable. Luego de ahí, que hemos hablado de infraestructura, hemos pasado a hablar del ámbito más poblacional. Hemos visto cómo hemos pasado desde un contexto mucho más enfocado a lo humanitario, a la protección y a la creación de estos corredores, a ver cómo ahora mismo la población está siendo víctima directa de ataques sin importar tanto el enfoque humanitario, de uno y otro bando. La utilización de la población. Y luego, por último, hemos visto cómo esta doble vertiente también tiene un impacto en el que en un principio era atacante. Hemos visto cómo ahora el territorio ruso se está viendo afectado de manera interna por este actuar. Estamos viendo cómo están dándose movilizaciones,
protestas en contra de los ataques y de la doctrina de ataque rusa. Estamos viendo cómo muchas veces dentro del territorio ruso se están realizando pues detenciones de personas que se han proclamado de forma directa en contra del hacer de Putin. Pero Sí. también por contra, hemos visto lo del tema de los macroeventos, donde se recogía Sí. pues la voluntad de Putin elevada a la máximo exponente. Y yo Sí. con todo el respeto vi ese macroevento, traducido en inglés por supuesto porque no sé ruso, y la sensación que me dio era totalmente fascista. O sea, había muchos elementos que recordaban a eso. La propaganda, los prolegómenos, la forma del discurso, las banderas, lo que dijo, me pareció Ya. bastante de esa línea, ¿eh? Dispara, José. Me vuelvo a repetir, es que es ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Que se mantenga incluso estándares democráticos cuando has declarado la ley marcial, cuando estás en guerra? Es que es imposible, me refiero, es que son cosas que lo he dicho otra vez, que nuestra cabeza no sé si porque nos han metido mucho en la cabeza los valores democráticos, los valores europeos y todo esto, pero es que o sea, ¿qué esperas? Es que España haría lo mismo, Francia haría lo mismo, es que te rodearías de banderas y estarías diciendo que somos los megacracks Ya. aquí. A ver, Es que es normal, es que eso, es que tienes que entender uno tiene que entender la psicología humana cómo funciona en esos casos no, también. a ver, claro que O sea, yo veo eso de Putin, es que no me extraña, no me extraña. El problema lo veo cuando incluso no tienes una guerra declarada a un enemigo y haces eso. Ahí sí que digo, por ejemplo, es que tú ves un discurso de Putin en 2015 y es que hace exactamente lo mismo que ahora. Eso es lo que pasa, eso es lo malo de Putin, por así decirlo. Bueno, yo en ese caso me gustaría hacer nada, un pequeño apunte. Y es que me llamó mucho la atención que en estos eventos se hablaba, además si no me equivoco, se llegó a hablar de guerra de Dios. O sea, se metió el tema de religión por medio. Pero eso yo creo que es otro tema que podemos tratar aparte, porque como va todo muy Sí. íntimo y muy relacionado, va a ser dispersar un poco más el tema. Yo No aquí puedo hacer creo un que apunte si sea, queréis. yo también. no creo que sea el motivo. Ya, No, yo ya apunté que, bueno, es que Rusia directamente, esta guerra se está vendiendo que están, con perdón si ofendo a alguien, pero están diciendo que están luchando contra los gays, contra una sociedad que es inmoral. O sea, que es lo que os digo, no lo venden como una guerra contra Ucrania, sino contra Occidente. Y por ende contra todos los valores que ellos, digamos, no detestan, pero que no respetan. Claro, Respecto a la claro. religión, aquí hay un punto. Es que Rusia siempre se ha considerado la tercera Roma con la religión ortodoxa. Después de Roma y Constantinopla, se considera la capital religiosa. Por supuesto que la religión es clave en Rusia, lleva siendo siglos. No va a dejar de serlo ahora. Más cuando se quieren oponer a un occidente donde el laicismo está ganando muchísimo terreno y que la mayoría de países ya es la fuerza dominante. bueno, si queréis podemos tratarlo en otro episodio. Además, Mm. en este punto, pues podemos invitar a los espectadores que hayan llegado hasta aquí, que hayan aguantado todo esto, para decirles e invitarles pues que nos pueden dejar este tipo de propuestas, si les apetece tratar este tipo de temas, en formato píldora o en formato podcast, en los comentarios de los vídeos o en las redes sociales, que para eso las tenemos, para contactar con la gente que nos escucha, que además les agradecemos profundamente que estén ahí. Ahora bien, tema principal. Hemos hablado de todos los puntos. Vamos a hibridarlo, vamos a terminar de enlazar y de hilar el tema. Vamos a atravesar el ojo de la aguja el ojo de la aguja, mejor dicho. Vamos a hablar amenaza. Amenaza nuclear. Amenaza. Amenaza nuclear. Con mayúsculas, negrita Times New Roman 20. Ojito. Vale. Sí, Lanza la sí, no. Sí y no. Yo os lo planteo Sí. de la siguiente manera. ¿Lo queréis abordar desde una perspectiva íntima personal cada uno de vosotros? ¿Lo tratamos de manera genérica? ¿Lo terminamos de De hilar? todos los ¿O me dejáis a mí hilarlo? Te dejamos a ti. Sí. de todos los puntos de vista, del champiñón atómico, que me hace una gracia cuando leo el champiñón desde ese punto de vista. Vale, pues si queréis, vamos a hablar de situación actual, amenaza efectiva o riesgo prematuro. Es decir, ¿hablamos de un farol Me gusta mucho. o hablamos de una realidad plausible, practicable y en un corto periodo de tiempo, que esperamos que no, efectiva? Bueno, yo si queréis tomo la palabra, Tómala. si me permitís. Yo considero que no... Bueno, yo considero que no, que es todo más un farol que más que realidad, por varios motivos. En primer lugar, considero que sería totalmente... Bueno, sería básicamente un suicidio, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que aquí también, ¿cuáles son las líneas rojas para Rusia?
Porque ya estamos viendo, o sea, se estaba incluso planteando la posibilidad de que, no, es que ahora como Gerson, como ya es parte del territorio ruso, según esta ley, pues ya es una línea roja. Se está viendo que Ucrania está recuperando territorio en Gerson o en Lugansk, pues es que se está viendo que no se va a tomar esa línea. Y yo de hecho considero que, y además lo considero de manera sincera, yo creo que la línea roja como mucho es Crimea. Y también estaría por verlo. Y Crimea pues básicamente por varias razones. En primer lugar porque te permite controlar el mar de Azov, muy importante, tiene el puerto de Sebastopol, que es donde está la flota naval de Rusia de Mar Negro, y bueno, y básicamente por su carácter simbólico también. Y aún así también lo pongo en duda. Y también un factor muy importante, la respuesta de Occidente. Ya en las últimas semanas es que ya estamos viendo que varios generales de Estados Unidos, y lo que más importante, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell, ha dicho que Occidente, principalmente OTAN, iba a responder a Rusia de manera convencional. Y se plantea una posibilidad, que sería básicamente bombardear todas las posiciones rusas en territorio ucraniano. Y yo creo que se mantenga una posición tan única ya hace prever que, bueno, que habría al menos una respuesta de Occidente. Se ha hablado también de la destrucción de la flota rusa en el Mar Negro. Eso es, se ha hablado en el Mar Negro. No sé eso hasta qué punto es una bravuconada de Occidente. Me parece que eso sería una escalada impresionante de la guerra, porque evidentemente si Rusia se ve tan acorralada, las doctrinas siempre de guerra de cualquier autor que leas, incluso pues alemanes, ¿no? Pues Bismarck, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo, pero un alemán que leí que hablaba de que nunca podías acorralar a un rival porque te podía salir claramente pues con las últimas consecuencias. Hay que tener en cuenta que en el siglo XX pues no había nuclear hasta bien entrado y bueno, las consecuencias eran una invasión y entonces con las fuerzas podías contrarrestarla, pero ahora claro, es que si realmente las armas rusas funcionan, en 20 minutos podrían destruir cualquier ciudad estadounidense. Entonces, claro, no sé si Estados Unidos tiene un sistema de prevención tipo Iron Dome, pero no creo que esté tan alcanzado. Llegaron a tenerlo, no, pero llegaron a intentar desarrollarlo, pero la inversión era tan elevadísima que era muy difícil de prever eso y que una vez que se pulsa el botón es complicado, ¿no? Sí, pero lo tienen. Nota es uno de la base naval de Rota es uno de los puntos de ese escudo antimisiles que tienen los estadounidenses. Vale. A mí también me gustaría comentar una cuestión. Es que hasta qué punto Rusia sería totalmente independiente para tomar dicha decisión si es que se toma. Ojo, que yo creo que no la van a tomar, pero recordemos una cosa, es que Rusia, Claro. al menos desde el plano geopolítico internacional, depende de China. La pregunta es, ¿hasta qué punto a China le interesaría tener un vecino que haya utilizado armas nucleares? Claro, porque hoy Rusia y China son amigos, pero mañana quién sabe. Y viceversa también, ojo, que China también tiene armas nucleares. Y en un mundo dominado por el capitalismo, también es importante saber qué compañero de negocios, qué socio de negocios tienes. Claro. En este punto sí que quiero, porque de los 4 intervinientes, quizá el que más pueda aportar en lo que vendría a ser el ámbito táctico, que es lo que ahora mismo querríamos aportar, es José. Le voy a ceder la palabra a Dani. Sí. Y luego, José, si quieres, como antes hemos comentado un poco lo que vendría a ser arma nuclear táctica, arma nuclear estratégica, las perspectivas un poco más globales, si puedes hacer una especie de enclave general, unas conclusiones muy limitadas, para que así los espectadores acaben el episodio de hoy pues con una idea general de lo que podríamos enfrentarnos desde Occidente. ¿Te parece bien? Quiero dejar claro que no soy experto, soy un friki. Esos son los mejores. No, aquí no somos expertos, hombre. Eso se lo dejamos a gente muy buena que hay en este país, ¿no? Así que antes de eso vamos a darle paso a Dani y luego. Yo quería hablar de China, ¿no? Me parece un tema muy interesante. Ahora están en un congreso del Partido Comunista y aunque pensas esto qué relación tiene con Ucrania, pues tiene toda, porque han pedido la desescalación del conflicto. Y bueno, está claro que a Xi Jinping no le interesa para nada una guerra muy abierta entre Ucrania y Rusia. Está pidiendo todo el rato que bajen y servir de mediación. Lo que le interesaría es servir de mediación, que además permitiría a China avanzar en la política multilateralista, que es la que defiende, que es no solo pactar con Occidente, sino con casi todos los países del mundo para expandir su modelo, que no es capitalista y que según Xi quiere profundizar en el socialismo hasta niveles donde no hemos visto.
estamos viendo mentalidad de Guerra Fría, que es lo que yo he defendido en este podcast desde el primer día, y es que realmente lo pienso. Pero ya no solo desde esta guerra, sino desde las guerras comerciales Estados Unidos-China de 2018, ¿no? Con Huawei y todo esto. Estamos en unos años donde el mundo está en ese sentido. Desgraciadamente Ucrania es una pieza de ese juego, ¿no? No puedes considerarla una guerra regional para mi gusto, es una pieza. Entonces ahí hay que ver lo que quieren los diferentes actores, ¿no? de ese juego. Yo creo que evidentemente a China no le interesa para nada que haya una bomba nuclear. Por otro lado, pienso que si hay una bomba nuclear pequeña, una mini nuke, como se llama, que puede destruir 10 tanques, que no sería una grandísima cosa a nivel humanitario, puede servir, si no se reacciona, como un precedente para cuando un país quiera invadir una región de otro, volver a lanzarla. Pienso, por ejemplo, India y Pakistán, que tienen armas nucleares y disputas fronterizas, India y China también las tienen, y bueno, muchos otros países, cualquiera, ¿no? Entonces creo que eso es peligroso y por eso no hay que pasar esa línea roja, porque puedes pensar, no, es que, vale, no es una, hay bombas más poderosas que no son nucleares, que la mini nuke, porque no estamos hablando de un desastre, pero estamos hablando de ya pasar una barrera donde vas a legitimar que tener un arma nuclear va a servir a un país ante uno que no la tenga para conquistar una región pequeña, quizá no todo el país, pero para hacer pequeñas operaciones, y eso es muy peligroso para mi gusto. Y antes de pasar con José, si te parece bien, José, nada. Yo quería hilar un poco con lo que estaba diciendo Dani, que me parece muy interesante esto último. Perfecto, pues mira, si te parece bien, ¿sabes lo que podemos hacer para no extendernos demasiado? Vamos a hacer lo siguiente, para que además los espectadores ya sepan más o menos por dónde, cómo podemos concatenar este tipo de episodios. Cerramos con la conclusión que queramos enlazar con Dani, más que nada para prevenir posibles cortes de emisión, más que nada para prevenir eso, que en un discurso largo, en un speech largo, pues pueda haber algún corte en la comunicación. Y si quieres, les ofrecemos a los espectadores la posibilidad de atender a lo que vendría a ser los conceptos de lo que vendría a ser bomba nuclear táctica, bomba nuclear estratégica, cómo estos efectos podrían desencadenarse en una mini píldora que subiremos en los próximos días. ¿Te parece bien, José? Mira, sí, podría hacer algo, sí, ¿cómo decirlo? Un audio, ¿no? Así de Sí, unos 15-20 minutos explicando quizá esto, sí. con más detalle, igual con Sí, algún me gusta la idea. ejemplo. Que ya lo hemos hecho más de una ocasión, hemos Exactamente. grabado mini píldoras de temas muy interesantes. Invitamos también a los oyentes a que los escuchen. Exactamente, que además para los oyentes que ahora pues que sean nuevos y que no nos hayan conocido y que estén ahora pues descubriéndonos, es la caja de las municiones. Las llamamos la caja de las municiones, estas pequeñas píldoras, pues porque igual hay algunas que están conectadas con los episodios principales y otras, pues básicamente son piradas de alguno de los compañeros del triplano, pues por ejemplo García que se le va la olla y un día habla de las elecciones de Francia, aquí un servidor que se pone a hablar de... Bueno, pero eso al final es también geopolítica, hay que Sí. tenerlo en cuenta. Pero son idas de olla. Bueno, que se nos va. José, vamos a acabar contigo. ¿Qué opinas? Sí, nada, yo solo quería hilar con esto que ha dicho, que me parece muy interesante, que es lo de romper la barrera, ¿no? Entre lo que es la guerra normal y la guerra nuclear, ¿no? Y así como dejando un poco lo que, si queréis yo, eso, grabo la píldora un día, pero un par de cositas que me gustaría soltar aquí, que es lo de la disuasión ofensiva, ¿no? Es un poco el concepto que se tiene hoy del arma nuclear, que es básicamente el es que ni espero, ataco a espero a lanzar la bomba nuclear como parte de mi doctrina de guerra convencional, ¿no? Y es lo que dice, ya siento un precedente. Estamos hablando de utilizar la guerra nuclear con todo lo que eso conlleva en el plano convencional. Ni siquiera tenemos que romper esa barrera de lo nuclear, ¿no? Que porque antes no había guerra nuclear incluso a nivel táctico, porque en la Guerra Fría existía esa barrera bastante clara entre, vale, estamos aquí en guerra convencional, a partir de aquí guerra nuclear. Lo que pasaba ahí, existía la mutua destrucción asegurada y también la represalia nuclear, por así decirlo. Es un poco como que te picas, ¿no? Como tú me has disparado un misil, pues yo te envío 3. Y el otro decía, pues tú me has enviado 3, yo te envío 50. Tú me has enviado 50, yo te envío 100. Y ahí es cuando se iba todo a tomar por saco, ¿sabes? Entonces ahora es como que se ha como se lo reanalizado, ¿no? Por mucha gente, y porque es que si no, a pesar de todos los tratados de no proliferación, de desmantelamiento de armas nucleares, es que aún así la gente mantiene sus armas nucleares. ¿Por qué? Porque tiene un papel
disuasorio, ¿no? Estamos viendo, bueno, lo comentamos en algún podcast, lo hemos comentado, de qué hubiera pasado si Ucrania hubiera tenido armas nucleares. Aunque sea una arma nuclear. Es que igual Putin no lanza estas amenazas así tan al aire. Y yo también un poco lo que me gusta que ha dicho Igor es que puede que sea un farol. ¿Cuántos faroles ha echado Putin en esta guerra? Cuando dijo que si Finlandia y Suecia se unían a la OTAN, que iban a sufrir represalias o yo qué sé, o consecuencias incluso militares, y luego no pasó nada. Claro, es que el problema es este que vas de farol en farol, hasta que el farol, hostia, que es verdad. Y claro, aquí un poco lo que ha hecho también Dani, ¿no? Que tiene que hacer Occidente. O lo deja pasar, ya sientas un mal precedente, respondes y te pasas, respondes y entras directamente en guerra, y cuando entras directamente en guerra, todo el conjunto de la OTAN, que tiene varios países con armas nucleares como Inglaterra y Francia, pues ahí estamos hablando ya de escalar el conflicto de sobremanera, ¿no? Que ya no estamos hablando de guerra de bombas tácticas, que ya estamos hablando ya de objetivos, bueno, como se dicen, ya sin valor, ¿no? O sea, contravalor, que se dice, que es básicamente ya lanzo una bomba, pues yo qué sé, una capital, pues, pero no porque tenga ningún sentido militar, sino porque es que ya es una amenaza, ¿no? Es como decirlo, es como el tipo de guerra más tóxico o menos noble que pueda haber, ¿no? Porque ya es básicamente directamente atacar a cualquier cosa con tal de que tú no me ataques, ¿no? Esa es un poco la lógica que existía antes, y ahora vemos que se está un poco rompiendo y se está abriendo la entrada del arma nuclear a nivel táctico, al menos, que es lo que ha hecho Dani, ¿no? Bombas que puedan destrozar 10 tanques, que tampoco es mucho, es que realmente tampoco genera un gran cambio táctico, es más el símbolo, ¿no? El decir, hostia, han disparado una bomba nuclear. Y bueno, para eso también es muy interesante seguir un poco cómo es ¿cómo se llama? Los warnings, ¿no? Que te da. Hay varias páginas especializadas en eso que hacen un seguimiento de todo este tipo de cosas, y es interesante ver, bueno, y lo habremos escuchado en las películas, ¿no? DEFCON 1, DEFCON 2, todo este tipo de cosas. Es muy interesante ver cómo se dan esas señales, ¿no? Para ver que hay un conflicto nuclear en ciernes, ¿no? Y yo creo que, bueno, de momento todo el mundo dice que estamos en DEFCON 4, que es básicamente el nivel más bajo, por así decirlo, que es básicamente que no hay ningún peligro todavía, pero bueno, siempre está ahí, ¿no? Al final el que tiene la bomba nuclear siempre puede apretar el botón, ¿no? Es así. Bueno, pues es que, como siempre es un placer escuchar al friki de la guerra del triplano, pues nos quedamos los tres callados y es lo que hay. Y seguramente, pues gran parte de los espectadores se habrán quedado en plan de, este no es un friki, este sabe de verdad. No, pero porque he leído, bueno, he leído a un crack que es, bueno, Guillermo Pulido, que sabe mucho de esto, y a otra gente en Twitter, y ahí, todo el mundo puede leer y saber. Mira, ahora que hablas de Y Twitter, a mí es porque me ahora que gusta. hablas de Twitter, recordar de nuevo a los espectadores que nos pueden seguir en Twitter porque ahí colgamos también alguna que otra referencia bibliográfica. Qué bien se me da hacer publicidad, ¿eh? Se me da, vamos, estoy hecho para hacer cuñas. Bueno, sin más dilación, yo creo que como siempre, y además me encanta cerrarlo así, tenemos episodio de esta semana. Eso es. Exactamente. Poco más que decir. Todas las personas que están ahí detrás de la pantalla, agradeceros esa dedicación semanal, mensual, diaria que tenéis para con nosotros, con los cuatro, aunque a uno de ellos lo tengamos en la otra punta del mundo, en el otro confín. Algún día habrá que mandarle un rescate, algún globo de rescate Fulton habrá que mandarle para ver si lo cogemos de vuelta. Y nada, decirles a todas esas personas que están ahí, Referencia a Metal Gear. Referencia a Metal. ¿Te ha gustado? Lo has pillado. Bueno, nada, deciros a todas las personas que están detrás de la pantalla que os agradecemos profundamente que nos sigáis, que nos ayudéis, que nos apoyéis a través de las redes. Que este es el primer episodio que esperemos que sea el primero de muchos. Esperemos no haber cometido demasiado la pata en la edición, ni en la subida, ni en el aspecto más puramente técnico. Y poquito más que decir, que es un placer contar con todos vosotros semanalmente. Os traslado la gratitud de los 4 miembros del triplano y poco más. Yo me despido. Igualmente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Eso es. Hasta la próxima vez que nos encontremos en las nubes. Un abrazo.